Hola, te damos la bienvenida a Cósmica y Sagrada. Dos formas diferentes de ver el mundo. Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Cósmica y Sagrada. En esta ocasión vamos a hablar sobre el juicio, una palabra eh, que parece un poco fuerte, pero bueno, nuestra primera temporada se basa en eso, en hablar sobre temas sobre los cuales usualmente no conversamos y no nos tomamos en serio y que realmente son muy importantes para poder hacer cambios importantes en nuestra vida y la forma en cómo la percibimos. Entonces, hoy es uno de esos temas súper importantes que se llama el juicio. Y es que para mí, básicamente, los juicios son todas esas opiniones o ideas que nosotros tenemos sobre algo o alguien y que están sujetas a nuestras experiencias de vida o los aprendizajes que hemos ido acumulando a lo largo de nuestro camino. Puedo también considerar los juicios como frases de afirmaciones sobre las cosas, las personas o las situaciones que experimentamos o con las que tenemos contacto constantemente. Estas afirmaciones siempre están basadas en creencias o ideas preconcebidas, o sea, que vienen de nuestro pasado, o sea, de experiencias del pasado, ¿sí? Y que nosotros seguimos dándole como esa connotación de como yo viví esto o como yo sé que esto es así, entonces lo sigo alimentando las experiencias que van llegando a mi vida de la misma forma. Y lo considero dentro de las afirmaciones porque cada vez que emitimos un juicio, estamos reforzando en nuestra mente que esos eventos o esas personas o esas cosas siguen siendo como ya lo sabemos. Entonces, seguimos como diciendo, esto es así y no tiene otra forma de ser, sin permitirnos observar como un panorama completo. Yo no sé si ustedes han escuchado esa frase que dice o es blanco o es negro y jamás pues podemos como ver la escala de grises que hay entre el blanco y el negro. Entonces funciona casi que muy parecido a cuando nosotros generamos juicios. Entonces decimos o es blanco o es negro, pero nunca puede ser gris. Entonces, es ahí cuando nosotros como que nos volvemos como un poco psicorrígidos y nos impedimos a nosotros mismos como admirar la belleza de, pues, de lo que es, ¿no? De lo que es como simplemente es. A veces también lo relaciono mucho, o bueno, yo creo que tiene mucho que ver y siempre está muy inmerso dentro de la dualidad y la moral social, que es lo que consideramos como lo bueno, lo malo, los estereotipos, las categorías, em, como las nacionalidades, los países. Sí, o sea, si ustedes se dan cuenta, todo nuestro sistema social y cultural está construido por esto es así y no puede ser de otra forma, ¿no? O sea, como que nos educaron tan de forma arraigada que teníamos que estar dentro de una categorización, o sea, como que tienes que estar tan ahí que todo lo que sea diferente, entonces ya no es y se sale como de eso que tú llamas el juicio, como de tiene que ser lo correcto, lo incorrecto. Entonces, está basado mucho en las tendencias, la moda, las divisiones, las opiniones que también generamos sobre ética y moral, básicamente todo lo que nos han enseñado como la cultura o la sociedad y en lo que vivimos. Sí, pues les puedo dar una experiencia, pues desde mi propia vida, pues yo siempre fui como eh, bueno, ustedes han escuchado esa que dice que toda familia tiene su oveja negra o siempre la oveja negra de la familia, de la sociedad y qué tal. Bueno, pues básicamente yo fui esa, entre comillas, oveja negra y es porque yo siempre me salí de todas esas categorizaciones. O sea, tengo muy vividos muchas experiencias de mi vida cuando yo era pequeña, de que yo nunca me sentía cómoda como con esos estereotipos tan marcados que vivían incluso ahora mismo, o sea, toda mi vida siempre he vivido así, como que nunca me he sentido cómoda dentro de un grupo específico, o sea, el ser humano siempre ha tendido como a dividirse, como a generar mini grupitos,
y yo nunca me sentí cómoda en eso, o sea, siempre prefería estar sola, y creo que también se debe a eso, ¿no? Porque siempre traté como de salirme de esto tiene que ser así y no, yo no quiero que sea así, no quiero eh, como sentirme como que pertenezco acá y no puedo ser más libre. Así es como cuando tú te pones una cárcel y te encierras ahí y ya no puedes salir. Entonces, para mí esos son los juicios y lo mismo pues sucede en nuestra mente, ¿no? Como que acomoda cierta información dentro de ciertas jaulas y ya como que salir de ahí pues es imposible. Sí, Juli, y por cierto, con respecto a lo de la oveja negra, ya no eres una oveja negra, Una oveja cósmica, una oveja cósmica arcoíris. total. Me encanta Gracias. eso. Pues las ovejas negras son las que nos liberan, las que liberan al fin y al cabo al árbol genealógico. Que total, eso es una categorización, ¿no? Como que, como los que éramos diferentes, entonces negra, ¿no? Como el negro es oscuro, está mal, no sé qué, No, no, cuando no, es realmente arcoíris. total. Por cierto, bueno, con respecto a lo del tema de los juicios, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, en realidad sí, y creo que para todo el mundo un juicio es una opinión, ¿no? Opinión que damos sobre algo, sobre alguien, sobre una situación. Em, y no solamente eso, bueno, en realidad son valoraciones sobre hechos de la vida. Es lo que hacemos. Hay un hecho y nosotros lo calificamos, lo valoramos con el fin de tomar una decisión al respecto sobre esa situación, sobre esa persona, sobre esa cosa. Normalmente lo que yo he visto, y esto es debido al tema de nuestra cultura, bueno, al tema cultural, social, familiar, dependiendo de donde tú crezcas, donde tú te críes, lo que te enseñen, tú vas a lanzar esos juicios, ¿no? Vas a decir si es correcto o es incorrecto, si esto es bueno, si esto es malo, si es negro o blanco, como tú decías, nunca que sea bueno para todo el mundo, ¿no? Pero esto es otro tema y al fin y al cabo, todo esto se debe, y esto tiene que ver algo con una teoría la teoría cognitivista en psicología, que hace ver al cerebro humano, a la mente humana, como un ordenador. Normalmente las personas, desde que somos pequeños, eh, vamos guardando información como en pequeñas carpeticas dentro de nuestra cabeza. Es lo mismo que como funciona un ordenador, un computador, ¿no? Eh, tú vas guardando los datos, toda la información que se parezca en un mismo lugar. Pues así lo hacemos los seres humanos. Los seres humanos nos cogemos las experiencias, lo que nos han enseñado, digamos, o lo que vemos de nuestros padres, lo que vemos en nuestra cultura, y vamos almacenando todos esos datos en distintas carpetitas que se llaman esquemas. De esa manera, cada experiencia lo que hace es fortalecer ese esquema que ya tenemos. Entonces, nuestra mente lo que hace es buscar esquemas, es juzgar las situaciones, los eventos y las demás personas, ¿no? Esto también tiene que ver porque tú juzgas de acuerdo a tus creencias, ¿no? Este tema de todos los hombres son iguales, eso es un juicio de valor totalmente, y tú estás encasillando Total. dentro de ese juicio a todos los hombres, cuando en realidad todos los hombres no son iguales. O sea, yo tengo experiencias de que todos los hombres son distintos, o sea, No, son distintos. sí, pero cuando, digamos, anteriormente, cuando yo era más joven, esta idea era reforzada todo el tiempo por las personas con las que las mujeres con las que yo con las que Relacionado. socializaba, me Mm, relacionaba, pues al final terminas reforzando esa idea, ¿no? Y hasta que no te haces ujú. consciente de que eso no es verdad y empiezas a generar nuevas experiencias, eso no empieza a cambiar porque en realidad estás juzgándolos a todos, así ese hombre sea diferente, porque tú lo estás viendo desde esas creencias que tú ya tienes y que al final estás lanzando juicios de valor. Pero no solamente esto, yo creo que lanzamos juicios todo el tiempo, no solamente ni Sí, buenos ni malos, es que lanzamos juicios hasta para decir hoy la tarde, por ejemplo, hoy la tarde está preciosa, esto es un juicio, estamos exacto. dándole una característica a un hecho de la vida, a un hecho de la existencia, a un hecho climatológico, ¿no? O sea,
nosotros lanzamos juicios de todo, hacia todas las personas y todo es de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Es que más allá de que sea bueno o malo, por eso yo siempre trato como de salirme del bueno, malo, lo bueno, lo malo, o sea, el correcto, incorrecto, está bien o mal. Más allá de eso, o sea, lo que es el juicio, por eso digo, como un concepto muy general, son afirmaciones, o sea, es cuando tú estás generando una afirmación sobre cualquier cosa que te pasa y tenemos unas tan internalizadas que ni nos damos cuenta que las tenemos internalizadas y como tan automáticas, como tú dices, o sea, vienen tan en esa programación arraigadas que ni siquiera somos conscientes de que las tenemos. Y yo me di cuenta de esto fue porque em, fue cuando yo empecé a seguir la banda BTS, pues yo nunca fui así como muy de bandas, pues yo sí a mis 17 años, pues yo como que iba a los conciertos y también pues como que le llegaba allá en Bucaramanga en los hoteles a las bandas que me gustaban, que en esa época era Doctor Crápula, San Alejo, Los de Adentro y eso, como a pedirles Ah, sí. autógrafos y tal, pero yo nunca me metí así como de cabeza como ahora con BTS, ¿no? Que también pues antes de BTS fue el boom de estos ingleses que ahorita se me escapa el nombre, pero bueno. Pero no, o sea, Coldplay, yo nunca, no, el otro, Maroon el de, 5. no, el de estos chicos ingleses que le gustaba a nuestra prima Valentina. Ah, Pero sí, ya sé cuáles sí, son, pero también se me fue el no me nombre. acuerdo, sí. Pero entonces, yo, o sea, yo siempre escuchaba música aleatoriamente, pero nunca me metí de lleno como con ninguna banda hasta que conocí a BTS. O sea, yo el primer acercamiento que tuve fue como en los videos de MTV, yo los veía y yo decía, wow, me parecen geniales, pero nunca me metí de lleno porque en esa época tenía como mi cabeza en otras cosas. Pero cuando empezó, ya empecé como a mi emprendimiento y tuve como más tiempo para mí, entonces ahí yo ya empecé como a meterme un poco más de lleno, a conocer a BTS y eso, y wow, o sea, tenemos tan internalizado el racismo en nuestra vida que no nos damos cuenta de que lo tenemos tan internalizado. Yo nunca me había considerado una persona racista, pero cuando yo empecé como todo esto a seguir sus cuentas, a seguir el Army y todo eso, me empecé a encontrar con no solamente racismo, con juicios de machismo también, porque tú le puedes preguntar a cualquier persona pues qué piensan sobre el Army y como somos mujeres, entonces todos van a decir, no, son unas locas, desquiciadas, no sé qué, pero es lo mismo que pasa con el fútbol. ¿Cómo se comportan los hombres cuando ven el fútbol? Porque ellos sí no son locos y desquiciados. No, a ellos sí los dicen, no, es que es muy apasionado, pero no, nosotras como somos mujeres, entonces sí ves todos esos juicios, cómo nos empiezan a encasillar dentro de ciertas categorías y también pues el racismo hace parte como de esos juicios de categorización y división donde sobre todo ellos que han rompido muchos estereotipos en cuanto al tema de ser hombre y todo eso, porque ellos se maquillan y bailan y cantan y no sé qué. Entonces, las opiniones de las personas son como, son muy afeminados, serán gays, no sé qué. Y eran también opiniones que cuando yo los empecé a seguir, yo decía, ¿será que es que son gays? ¿Será que es que no sé qué? Entonces yo dije, esto no es mío, ¿esto de dónde proviene? Entonces ahí fue cuando yo empecé a hacerme un poco más consciente de qué eran los juicios. Y cuando empecé como a despejarme la mente y a liberarme como de todas esas cargas que había aprendido y que yo ni siquiera me había dado cuenta que tenía aprendidas, pues fue maravilloso. Entonces, una de las herramientas que es prácticamente muy relacionada con la que di en el último capítulo y es limitarnos a observar. Entonces, en este caso, en el caso de los juicios, es empezar a buscar un punto neutral. O sea, como empezar a observar desde una neutralidad o buscar opiniones o afirmaciones que sean muy neutrales. Porque cuando empezamos a buscar la neutralidad es cuando empezamos a darnos cuenta, uy, yo estaba muy de este lado o estaba muy del otro lado. Y no es que uno esté bueno o esté malo, no, sino que es que cuando empezamos a dejar de categorizar en que esto está bien o esto está mal, pues nos empezamos a abrir a un mundo más grande de posibilidades. Sí, porque dejas de decir, ay, es que esto tiene que ser así, y entonces sueltas el control de que esto no tiene que ser así, sino es simplemente como es.
Entonces, por eso el juzgar está muy relacionado con el soltar el control, porque cuando juzgamos también decimos, esto debió ser así o no debió ser así, o es que esta persona no se está comportando dentro de estas categorizaciones que yo tengo, entonces está mal porque no es como yo quiero que sea, o como yo tengo en mi mente que creo que debe ser esa persona. Entonces, por eso el juzgar está tan relacionado con soltar el control, porque te empiezas a liberar y empiezas a despejar tu mente como de toda esa neblina que pues, te está impidiendo disfrutar de personas, de grupos, de música, te está impidiendo disfrutar de lugares, eh, incluso de conocer personas nuevas, ¿no? Como salir del típico grupo al que siempre como que asistes, o de religiones, o de otras ideologías, o de otras filosofías, simplemente porque es que esto tiene que ser así, entonces el resto está mal porque no piensa como yo. Sí, de Entonces, acuerdo. esa es como mi consejo de este podcast. En este capítulo, qué Bien, pena, de buscar la neutralidad, ¿no? Empieza a buscar qué afirmaciones te ayudan, que opiniones que estén un poco más enfocadas como a ese centro, ¿no? De no buscar una categorización, de no buscar como que esto es lo correcto, o esto está bien, o esto está mal, sino que simplemente te ayuden a mantenerte un poco sin tampoco generar una emoción, ¿sí? Como que, o sea, no es que no sintamos, sino que como que no te lleve a ese extremo de sentirte en esa tensión, en ese estrés, sino que, bueno, permitamos que esto sea así. Uno de los sí. libros que cambió mi vida fue el de Byron Katie, que fue fantástico y maravilloso, o sea, me ayudó muchísimo como a cambiar la forma también en cómo estaba pensando frente a las personas y a los eventos de la vida. Entonces, eso por este Mm, Dale. episodio. Pues yo ya para concluir también, hay una cosa a la que que tú dijiste que me parece súper importante y es que eh, cuando dices que las personas, que cuando uno empieza y dice, ay, no, es que esta persona debería comportarse así, no se comporta de esa manera, y eso lo que nos lleva es a una situación de sentirnos víctimas, ¿no? Porque para el juicio siempre necesitamos también la víctima, ¿no? Entonces, cuando lanzamos juicios o cuando supuestamente lanzan un juicio sobre nosotros, nosotros también nos sentimos víctimas. Entonces, este es un tema que en realidad lo vamos a tratar en otro episodio, el tema de la víctima, pero me parecía que era importante también tenerlo, ¿no? Porque frente a los juicios, cuando estamos lanzando juicios o cuando al final una persona de fuera lanza un juicio sobre nosotros, nosotros nos sentimos víctimas. Y ni siquiera cuando ni siquiera está lanzando un juicio sobre nosotros o nos simplemente hace una apreciación, ¿no? Sobre algo que no le parece de nosotros, nosotros de una vez nos sentimos como la víctima. Y Ujú, por cierto, algo que me parece que es importante y es el tema de cuando nos juzgamos a nosotros mismos, ¿no? Juzgarnos a nosotros mismos eh, es una cosa que a lo mejor yo al principio no lo notaba, al principio, antes no notaba que yo me juzgara tanto. Sin embargo, cuando empiezas tú a hacerte un poco consciente, como dice Juliana, a meditar y a estar más presente, sí empiezas a notar mm, a lo largo del día todos los juicios que te lanzas hacia ti mismo, todas esas opiniones y todas esas cosas horribles que te dices a ti. Por ejemplo, ¿por qué no hiciste esto? ¿O por qué lo hiciste así de mal? Si no lo hubieras hecho de esa manera. ¿Y por qué no lo hiciste de esta forma? Eres lo peor. O hoy cómo llevas esa ropa de horrible. ¿Cómo te ves de mal? Bueno, todas estas cosas es para que en realidad nos demos cuenta de dónde provienen estos pensamientos y seamos un poco más amables con nosotros diariamente, con nosotros mismos. Quiero decir, bueno, y eso también ayuda para ser un poco más amables con los demás, porque en realidad cuando nos lanzamos estos juicios a nosotros mismos, yo me he dado cuenta que de esa misma manera
que nos hablamos a nosotros o tenemos ese lenguaje hacia nosotros, tenemos ese lenguaje hacia los demás. Entonces, como siempre hemos dicho, pues es importante ir hacia adentro y revisar de dónde provienen todas estas opiniones, de dónde provienen todas estas valoraciones que hacemos hacia los demás y por qué las hacemos. ¿Crea valor o no crea valor, no? Porque lo importante es que cree valor. Entonces, con respecto al libro de Byron Katie, sí, es un libro excelente. Además que les va a gustar porque la primera pregunta que hace Byron Katie en el trabajo para que te lo hagas es juzga a tu prójimo, que nos encanta. Entonces ahí es un trabajo excelente porque te empiezas a dar cuenta de que todo eso que tú estás lanzando contra los demás es solamente una cosa que tienes contra ti mismo. Y yo tengo una recomendación que es el libro de los 4 acuerdos. También es muy bueno para hablar sobre esto. Y yo creo que una de las formas en las que más me ha ayudado para tratar de no lanzar tantos juicios ni hacia mí misma ni hacia los demás es permanecer consciente, estar consciente, estar presente en lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Revisar mis creencias en realidad me ha ayudado mucho y fijarme más en mí misma, ¿no? En lo mío, no estar tanto en el exterior y en comparar ni nada de esas cosas, sino dentro de mí, en qué puedo yo cambiar y en qué puedo yo mejorar para la vida. Y pues nada, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado hoy por acompañarnos en este nuevo episodio. Nos vemos en la próxima. Pueden dejarnos sus opiniones en nuestro Instagram, @cósmica y sagrada. Y también si tienen ideas y sugerencias sobre nuevos episodios, pues nos las pueden dejar ahí. Muchísimas gracias y hasta la próxima.